Buenas noches, hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar reunidos aquí en la Iglesia Cristiana La Senda Antigua en un estudio más. Gracias a Dios que nos permite poder escudriñar su palabra. Hoy estaremos entonces continuando con el estudio número 2 en su segunda parte sobre el liderazgo de la iglesia. Antes de empezar, vamos a hacer una oración poniendo esto en manos de Dios, que es el principal en toda esta reunión. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Jesús, te damos gracias porque nos permites estar reunidos, Señor, aquí como iglesia para estudiar tu palabra, para instruirnos, Señor, en tu palabra, para poder conocer, Señor, nuestra fe más a fondo. Gracias, Señor, por este gran privilegio. A los que vienen de camino, Señor, tráelos con bien. A los que no pueden ver, no pudieron venir, permite, Señor, que puedan estar la próxima semana si tú no has venido. Y a los que nos están viendo, Señor, por las redes sociales, de igual forma, bendícelos, Señor. Habla a sus mentes y a sus corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados, bendito Dios, restaura nuestra comunión contigo y permítenos, Señor, poder llegar ante ti, ante tu presencia y poder escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bendito Dios, hermanos, le damos gracias al Señor entonces, como dije, por permitirnos poder reunirnos aquí, tener este estudio de la iglesia del Señor. Lo que procuramos con estos estudios es fundarnos firmemente en la palabra del Señor, en el conocimiento de la palabra del Señor, en estos tiempos posmodernos en donde sale tanta herejía, tanta doctrina contraria a las Escrituras. Es bueno y es menester que estemos escudriñando la palabra del Señor, estudiando, para así evitar ser llevados por cualquier viento de doctrina. En los Salmos hay una palabra que dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Esa palabra sencillo en su idioma original significa o representa o habla de una persona de puertas abiertas. Esas personas de puertas abiertas que reciben todo lo que les llega sin poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la palabra del Señor nos corrige en todo ese sentido, de tal forma que cuando venga una doctrina totalmente extraña o disfrazada de algo verdadero, vamos a saber identificar lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero, y para eso son todos estos estudios. Y estos estudios que hemos estado tocando están enfocados en la iglesia del Señor Jesucristo, y lo que busca es concientizarnos a nosotros mismos, abrirnos los ojos, la mente, fundarnos en la realidad de lo que es la iglesia de Cristo. Saber que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo que Él fundó, y como tal en ella tenemos derechos, tenemos responsabilidades, tenemos que llegar y lograr entender nuestra responsabilidad dentro de la iglesia, los beneficios que tenemos dentro de la iglesia, porque Dios es sabio y el Señor dice el libro de los Hechos que añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Por qué los añadía a la iglesia? Porque era necesario que pertenecieran a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y todo eso lo hemos estado viendo en estos estudios, y lo que buscamos es concientizar y entender plenamente nuestro papel como iglesia, nuestra responsabilidad como iglesia, lo que debemos saber como iglesia ante Dios y todo eso, hermanos. Porque como vimos en el primer estudio, Cristo está entre su iglesia. Cristo está en el centro de las iglesias. Y Él examina las iglesias y está dispuesto a disciplinar las iglesias
que no se enfocan en las verdaderas doctrinas, en el buen caminar con Cristo. Y es que todos nosotros dentro de la iglesia tenemos que procurar parecernos cada vez más a Cristo, porque en fin, ese es el fin de todo cristiano, de cada miembro de la iglesia Senda Antigua. El fin de cada uno es parecernos más a Cristo, porque todos en la iglesia de Cristo debemos parecernos cada vez más a Él. Y bendito Dios, porque Él ha establecido también en su iglesia líderes que Él ha establecido, que tienen la autoridad que Él ha designado a cada uno de ellos, y lo que ellos hagan y sean guiados por el Espíritu Santo a hacer, tiene la misma autoridad delegada por Cristo, y eso es algo maravilloso. Bendito Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, díganme ustedes si sí o no, hemos estado en situaciones acongojantes? ¿Cuántas veces estamos en problemas y nos sentimos afligidos, nos sentimos cansados, doblegados por los problemas? Y entonces a veces deseáramos tener el consuelo de los hermanos, a veces que quisiéramos tener un consejo, un abrazo de un hermano en esas situaciones, en esos problemas que se nos vienen, porque a veces los problemas son tan grandes, hermanos, que venimos en oración y pareciera que nuestra oración no pasa del cielo, del techo, ¿verdad? A veces hacemos oraciones y la oración tiene el mismo sabor que un clavo herrumbrado. Difícil, ¿verdad? Porque a veces entramos en situaciones, hermanos, que nos cuesta. Pero qué bendición es saber que cuando venimos a la iglesia de Cristo, encontramos en los hermanos consuelo, encontramos en los hermanos un consejo, encontramos en los hermanos una palabra de aliento. Bendito sea Dios por la iglesia de Cristo. Por eso es necesario, hermano, congregarnos para consolarnos unos a otros, para confortarnos unos a otros, para pedirnos consejos unos a otros, para orar los unos por los otros. Esas son bendiciones enormes y grandes privilegios que tenemos dentro de la iglesia de Cristo. Bendito Dios. Pero vamos a empezar, hermanos, entonces, por el estudio. El martes pasado habíamos quedado entonces en que íbamos a ver, en cuanto al liderazgo, de cómo se estableció, íbamos a ver el punto de los obispos, ¿verdad? Habíamos visto de que muchas costumbres que se adoptaron dentro de la iglesia del Nuevo Testamento, allá en Hechos, la iglesia había abrazado algunas costumbres de la sinagoga judía. Y vimos que parte de la oración que ellos hacían, ¿verdad? Los judíos tienen oraciones que son como cantadas. El Shema, la oración de las madres, la oración madre de los judíos es la Shema, y es una oración que ellos hacen cantada. Y los cristianos del primer siglo adoptaron muchas costumbres así, de tal forma que hacían muchas oraciones cantadas también. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver lo de los obispos. Entonces enfoquémonos y empecemos a ver lo de los obispos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento, obispo, anciano, son sinónimos en muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Hechos 20:17, si buscamos Hechos 20:17, vamos a ver que Pablo dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces vemos que en la iglesia no había solo un anciano, sino que encontramos varios ancianos. Traduciendo eso a nuestra época actual, diríamos que en esa iglesia habían varios pastores.
podemos ver ahí mismo que Pablo hizo llamar, ¿verdad?, a los ancianos de la iglesia, y Pablo describió a esos ancianos o a esos pastores de Éfeso como, en el idioma original los describió como episcopos. Y dice que el Espíritu Santo los hizo capaces para que ellos pudieran pastorear el rebaño del Señor. Vea usted qué privilegio tienen los pastores, ¿verdad?, en la iglesia, que son capacitados directamente por el Espíritu Santo para que ellos puedan guiar y pastorear la iglesia de Cristo. En Tito 1:5, podemos ir a Tito 1:5 y vamos a ver. En Tito 1:5 vamos a ver que dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces podemos ver que Pablo le dice a Timoteo que establezca ancianos en cada una de las iglesias, e inmediatamente en el verso 7 podemos leer que dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces podemos ver que en el 1:5 los llama ancianos y en el verso 7 los llama obispos. Entonces se está refiriendo a la misma persona, a la misma función: ancianos, obispos. En 1 Pedro 5:2, 1 Pedro 5:2, vamos a ver que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso era la función principal que tenía el anciano o el obispo desde el punto de vista de Pedro. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces podemos ver que en el Nuevo Testamento, tanto Pablo como Pedro, en Tito, en Timoteo, podemos ver que anciano y obispo vienen a representar las mismas funciones, solo que en unas veces se llaman ancianos y otras veces se llaman obispos, pero se está refiriendo a un pastor, trayéndolo a nuestro tiempo. Los católicos lo llamarían un sacerdote. Eso es una de las partes del liderazgo, el obispo. Pero con el transcurrir de la historia vamos a ver que más adelante en la iglesia de los padres apostólicos surge una nueva posición de liderazgo, y es lo que se llama el obispo monárquico. Pero antes de hablar del obispo monárquico, yo quisiera leerles a ustedes, que ya se me estaba olvidando, pero quisiera leerles a ustedes lo que pensaban los padres apostólicos de los pastores o de los obispos o de los ancianos. Este libro que tengo aquí se llama Los Padres Apostólicos, y son los líderes o los pastores que quedaron después de que murieron los apóstoles. Tuvieron contacto directo con ellos, los padres apostólicos. Y quiero leerles la carta de San Ignacio de Antioquía. Él escribió muchas cartas. San Ignacio de Antioquía vivió en el 95 después de Cristo. Es decir, que él conoció al apóstol Juan. Y se dice en la tradición que Pablo y Pedro lo dejaron como obispo de Antioquía.
Entonces fue una persona que tuvo contacto con los apóstoles, fue enseñado por los apóstoles, fue adoctrinado por los apóstoles. Ellos lo dejaron en la función pastoral. Y cuando los apóstoles murieron, él quedó ahí como un líder apostólico. Y él escribió muchas cartas. Y entre las cartas que él escribió una carta a los Efesios. En su caminar, cuando lo llevaban preso hacia Roma, donde iba a ser echado a las fieras en el Coliseo, en ese viaje él escribió varias cartas a las iglesias. Y quiero leer lo que él dice sobre los ancianos o sobre los obispos a cada una de las iglesias a las que él escribió. Y voy a leer lo que él dice en su carta a los Efesios. Y dice así, en el capítulo 4, carta de San Ignacio a los Efesios, capítulo 4. Dice, por tanto, es apropiado que andéis en armonía con la mente del obispo, lo cual ya lo hacéis, porque vuestro honorable presbítero, que es digno de Dios, está a tono con el obispo, como si fueran las cuerdas de una lira. Entonces vea usted, aquí viene Ignacio y dice que el presbítero, que es como decir un anciano, y el obispo, que era ya, aquí en las cartas de San Ignacio empezamos a ver el obispo ya no como un pastor, sino como una persona con más autoridad que un pastor, un obispo a cargo de pastores. Y dice, cuando se habla de presbíteros, se está hablando de pastores. Entonces ya se empieza a ver en el año 95, en la época de San Ignacio de Antioquía, que habían obispos a cargo de pastores, que habían pastores, pero que tenían un jefe, digámoslo así. Y dice aquí Ignacio que estos pastores estaban en armonía con el obispo. Seguimos diciendo, vea usted qué interesante esto que les voy a leer. Esto está en el capítulo 5 de la epístola de San Ignacio a los Efesios. Dice, porque si en un periodo tan breve tuve tal trato con vuestro obispo, que no fue a la manera de los hombres, sino en el espíritu, cuánto más os felicito de que estéis íntimamente unidos a él como la iglesia lo está en Jesucristo y como Jesucristo lo está con el Padre, para que todas las cosas puedan estar armonizadas en unidad. Que nadie se engañe, que si alguno no está dentro del límite del altar, carece de pan de Dios. Porque si la oración de uno y otro tiene una fuerza tan grande, ¿cuánto más la del obispo y la de toda la iglesia? Por lo tanto, todo el que no acude a la congregación, con ello muestra su orgullo y se ha separado él mismo. Porque está escrito, Dios resiste a los soberbios. Por tanto, tengamos cuidado de no resistir al obispo para que con nuestra sumisión podamos entregarnos nosotros mismos a Dios. Entonces podemos ver aquí la forma de pensar de la iglesia primitiva. Que para la iglesia primitiva el obispo y los presbíteros estaban en una posición de autoridad muy, muy, muy respetable. Tal vez es cuestión de cultura, ¿verdad? Pero ellos, en la cultura de ese entonces, ellos eran vistos con sumo respeto, porque eran los ministros a los que Dios había puesto frente a la iglesia. Y para ellos, la autoridad que ellos tenían como ministro de Dios era de respetar. Voy a leerles otro texto que está ahora en la carta que él escribió, que Ignacio escribió a los magnesianos. Y dice él aquí, en esto me parece que no tienen buena conciencia, por cuanto no se congregan debidamente según el mandamiento. Ve aquí increíble, ¿verdad? Que para los que no se congregaban en la iglesia, dice él que eran personas que tenían mala conciencia. Y en cuanto al obispo dice,
el obispo presidiendo la semejanza de Dios y los presbíteros según la semejanza del concilio de los apóstoles, con los diáconos también me son muy amados. No sé qué bueno esto. Y sigue diciendo, que no haya nada entre vosotros que tenga poder para dividirlos, sino que permaneced unidos con el obispo y con los que presiden sobre vosotros como un ejemplo y una lección de incorruptibilidad. Sigue diciendo, apresuraos a congregaros como en un solo templo. Sigue diciendo, sed obedientes al obispo y los unos a los otros, como Jesucristo lo era al Padre, según la carne, y como los apóstoles lo eran a Cristo y al Padre, para que pueda haber unión de la carne y el Espíritu. Les estoy leyendo esto, hermanos, para que podamos entender el pensamiento o la idea que tenían los cristianos primitivos sobre la unión de la iglesia y el obispo o los presbíteros, que era algo que, seamos sinceros, lo veían más serio y lo veían más santo, no sé, que lo que nosotros lo vemos ahora. La sujeción que ellos le tenían al obispo o a los presbíteros era más seria que la sujeción que podemos encontrar en nuestros días, porque ellos realmente entendían y sabían que esas personas que estaban al frente de la iglesia eran los legítimos representantes del Señor, puestos ahí por el Señor. Y obviamente eran líderes de todo respeto, líderes santos, hombres entregados a Dios. Y todo eso, hermanos, se une en una sola unidad de iglesia y obispo. A la iglesia de los Trayanos, que Ignacio también escribió, él les dice, porque cuando sois obedientes al obispo como a Jesucristo, vea cómo los compara, ser obedientes al obispo como al obispo como a Cristo, porque es el representante en la iglesia, es aquel por medio del cual Dios habla a la iglesia, porque es el pastor que ha de entregar cuentas por esas almas. Él también escribió una carta a los romanos, pero curiosamente en la carta a los romanos no menciona al obispo, solo presbíteros. Pareciera que no había obispo en esa ciudad en el momento en que él escribió, porque en todas las demás escribe al obispo y a los presbíteros, pero en la carta a los romanos solo menciona a los presbíteros y nunca menciona a un obispo. Entonces ahí es donde uno se pregunta a los católicos, que dice que Pedro fue el primer obispo de Roma. Si Pedro fue el primer obispo de Roma y después de él quedó otro en sucesión, que algunos dicen que era Lino, ¿por qué uno de los discípulos de ellos tiene la descortesía de no saludar al obispo de Roma? Cosas que podemos preguntar, ¿verdad? A la carta que él escribió a los filadelfianos, a los de Filadelfia, él les dice, más especialmente si son unánimes con el obispo y los presbíteros que están con él y con los diáconos que han sido nombrados en conformidad con la mente de Jesucristo. Y ahí podría seguirle leyendo. Dice, porque todos los que son de Dios y de Jesucristo están con los obispos. Sigue, sed cuidadosos pues, observando la Eucaristía. Ignacio fue el primero en usar la palabra Eucaristía refiriéndose a la cena, a la Santa Cena. Dice, sed cuidadosos pues, observando una Eucaristía, porque hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa en unión con su sangre, hay un altar y hay un obispo junto con el presbiterio y los diáconos mis consiervos. Entonces, quiero dejar ya leerles porque ya son demasiadas citas, pero que son claras en cuanto al pensar de la iglesia antigua, en cuanto a la unidad de la iglesia con los pastores, o con los obispos, o con los presbíteros, o con los pastores. Pero aquí ya empezamos a ver entonces en esta época
que las iglesias no manejaban ya solo pastores, sino que también manejaban obispos, jefes, tal vez de varios pastores, un jefe tal vez para varias iglesias. Entonces, eso es indiscutible, eso es historia. Y no solo es historia, sino que también los encontramos en los escritos de los primeros padres apostólicos. Lo que tenemos aquí son los escritos en la Biblia hasta que los apóstoles murieron. Lo que tenemos aquí son los escritos de los que quedaron después de los apóstoles. Entonces son complementos, que si bien es cierto, esto no es escritura inspirada por Dios, esto no podemos decir que tiene la misma autoridad que los escritos de la Biblia, sí nos enseñan y nos muestran la manera de pensar y la forma en que se conducía la iglesia antigua. Entonces eso nos aclara el panorama. Después de los obispos, se empezó a manejar en la iglesia, dentro del liderazgo, el título de obispo monárquico. Y muchos dirán, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es un obispo monárquico? Y es precisamente el gobierno de un obispo sobre varias iglesias, en donde la palabra de él ahí era y punto, ¿verdad? Podemos decir que en el Nuevo Testamento no podemos encontrar un rastro que se mencione de obispos monárquicos, pero aquí nuevamente vuelvo, hermanos, a invocar que nosotros, la Iglesia de Cristo, somos un ente vivo, somos guiados por el Espíritu Santo y nos vamos a topar con diferentes épocas, en diferentes situaciones que van a requerir que tomemos decisiones diferentes. No podemos seguir manejándonos como la iglesia de Hechos, porque ellos vivían en un tiempo diferente, con situaciones diferentes, y nosotros estamos en una época totalmente diferente. Cuando se empezó a dar el uso del obispo monárquico, se estaba en una época que requería de un obispo que estuviera a cargo de muchas iglesias, porque el cristianismo se empezó a difundir, empezó a crecer de tal forma que se requería una organización ya más estructurada para poder mantener el control de la sana doctrina, para poder mantener la unidad de las iglesias. Más que se estaban empezando a dar herejías en esos tiempos, se estaban empezando a dar persecuciones y un montón de cosas que requerían que hubiera una cabeza o un obispo monárquico que estuviera a cargo de varias iglesias. Algo parecido a la posición que tenía Santiago en la iglesia de Hechos, ¿verdad? Entre los padres apostólicos, como dije, Ignacio fue el único que insistió en la doctrina de un obispo monárquico, pero que podemos ver, como dije, que esto no se encuentra en las escrituras, en la Biblia definido, pero debemos entender que se requirió hacer eso. Jerónimo comenta sobre Tito 1:5 y él observa que la supremacía de un obispo es por costumbre y no por nombramiento del Señor. Es decir, se es consciente, muchos líderes apostólicos eran conscientes de que se fue necesario nombrar a un obispo monárquico porque la época, la organización y la situación así lo requerían. Entonces habían obispos a cargo de un montón de iglesias, que ese modelo todavía lo encontramos o lo han mantenido desde entonces la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. Siguen manteniendo ese obispado monárquico. Y esto, hermanos, son las principales figuras. Podríamos hablar del Papa, pero del Papa ya es algo más puramente de la Iglesia Católica Romana, porque los católicos ortodoxos, que son tan antiguos igualmente que la Iglesia Católica Romana, no manejan la figura del Papa, sino la figura del patriarca, que la figura del patriarca se manejó por ahí del año ya 250 en adelante, cuando el cristianismo había crecido tanto que se dividió el mundo conocido en 5 patriarcados, que era el patriarcado de Jerusalén, el de Roma, el de Antioquía, el de Alejandría y el de Constantinopla. Los 5 patriarcados.
Cada patriarcado ese tenía un patriarca que era el jefe, el papá de los tomates, que tenía a su cargo obispos monárquicos, y que esos obispos monárquicos tenían a su cargo presbíteros o pastores. Eso lo empezamos a ver ya desde el año 250 para acá, cuando ni la Iglesia Católica existía, cuando la Iglesia Católica Romana no existía como tal, y cuando la Iglesia Católica Ortodoxa no existía como tal, sino que fue la forma en que se fue estructurando la Iglesia en ese entonces, y ellos han mantenido ese mismo sistema hasta el día de hoy. Que ¿por qué nosotros los protestantes no lo hacemos? Ese ya es otro tema, no lo vamos a discutir hoy, pero es algo que no tiene, digámoslo así, mucha importancia, mucho peso, porque vuelvo a repetir, la Iglesia de Cristo es un ente vivo y se organiza según su situación, su entorno, sus necesidades, ¿verdad? Y ahora, vuelvo a decir, se organizaron en esa estructura por situaciones que se les presentaron. No es que ese iba a ser el modelo a seguir todos los días hasta que Jesucristo viniera. De todos estos líderes, figuras de líderes dentro de la iglesia, vamos a rescatar principios que ellos deben tener como iglesia de Cristo. Y esos principios que ellos deben manejar como iglesia de Cristo son, vamos primero, el primer principio, son 4, que la autoridad que el pastor, el anciano o el obispo tengan viene de Cristo y debe ser ejercida en su nombre y con la asistencia del Espíritu Santo. Ese es el primer principio que debe tener toda autoridad dentro de la iglesia, que la autoridad le debe venir de Cristo. La autoridad debe ser ejercida en el nombre de Cristo y debe ser ejercida con la asistencia del Espíritu Santo. El segundo principio es entonces, la humildad del Señor es el modelo que cada líder debe seguir. El segundo principio es la humildad que debe tener como la tuvo Jesús. ¿Se acuerdan aquel texto? Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo, que Jesús dijo que nosotros debíamos ser mansos como palomas, y todos esos textos usted los puede añadir aquí. Debe ser una autoridad en humildad. Claro que cuando hablamos de humildad no estamos hablando de debilidad, no estamos hablando de que sea un líder que todo el mundo lo maneje, no, sino humildad en saber que su posición de autoridad le viene dada desde el cielo y que él como hombre de Dios debe mantenerse en esa autoridad, considerándose a sí mismo y considerando a los demás. Dice Mateo 20, 26, 28, dice así: pero entre ustedes no deben tratarse así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Esto es una versión diferente a la Reina Valera, pero que quise leerla para que les quedara más clara. Es el texto de Mateo 20, del verso 26 al 28. La autoridad viene de Cristo, debe ser ejercida en su nombre y debe ser ejercida con la asistencia del Espíritu Santo. Es decir, los líderes de la iglesia no pueden hacer nada porque les da la gana. No pueden hacer nada bateando a ver qué sale. No, en todas las decisiones que ellos tomen deben ser guiados por el Espíritu Santo. Todo lo que hagan. Porque nosotros, la iglesia, los hermanos que están ahí sentados, los que pertenecen a la iglesia senda antigua, fueron comprados y ganados a precio de sangre,
y el Señor los ha traído a la iglesia y los ha puesto bajo la cobertura de los líderes de la iglesia, y ellos son los responsables ante Dios de esas almas. ¿Qué responsabilidad? ¿Verdad? Fue mi alma. El tercer principio: el gobierno de la iglesia es colegiado antes que jerárquico. Hechos 15:28 dice así: al Espíritu y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas que no podemos dejar cumplir. Hechos 15:28 dice: al Espíritu y a nosotros nos ha parecido bien. Es decir, el gobierno de la iglesia, según Hechos 15:28, debe ser colegiado antes que jerárquico, es decir, debe ser de varios antes que de una sola persona. Las decisiones que se tomen dentro de una iglesia deben ser tomadas entre varios, no solo de una persona. Yo les voy a decir, yo he tenido malas experiencias en iglesias donde el único que mandaba era el pastor. Asistí a una iglesia ahí por mi casa en donde los hombres trabajando, ¿verdad? Había una sociedad de hombres que se llamaba Hombres de Valor, y establecimos un grupo de proyectos y se los presentamos al pastor, y el pastor dijo: no, esto no, esto no, esto no, esto no y esto no, y anuló casi todo porque a él no le parecía. Entonces todo lo que se hacía en esa congregación era santa palabra del pastor, porque él era el único que mandaba ahí. Él no consultó con otros, él no consultó con la iglesia. Entonces era una jefatura sobre la iglesia, un señorío sobre la iglesia, que él no aceptaba o no tenía consejos de otras personas. Él era juez y abogado en esa situación, y ahí se hacía lo que él hacía, cosa que no debe ser así, porque según la Biblia, el gobierno de la iglesia debe ser colegiado y no jerárquico. Debe ser, las decisiones que se tomen deben ser en un consenso común de todo el liderazgo de la iglesia y en comunión con la iglesia. Eso según lo vemos en Hechos 15:28, y podríamos citar un montón de textos más. El cuarto principio de la iglesia en cuanto al liderazgo es que la enseñanza y gobierno son funciones ligadas. Los que gobiernan a la iglesia están en la obligación también de enseñar a la iglesia. Es decir, ellos no tienen que gobernarla solo administrativamente, sino también espiritualmente. Deben conocer cada una de las situaciones de sus ovejas, las debilidades que ellos tienen, las virtudes que ellos tengan. Todo eso ellos deben conocerlo para poder pastorear a las ovejas que hay dentro de la iglesia, las situaciones diferentes que ellos tengan. Ellos deben enseñar las escrituras también, deben adoctrinar a la iglesia, deben fundamentarlas en la palabra del Señor. No es solamente preocuparnos por el bienestar espiritual de ellos, que hay que hacerlo, pero también incluye un montón de cosas más. Recuerdo, yo no sé si alguna vez yo la semana pasada les conté una vez que yo tuve un problema, estaba en la iglesia y llegó un predicador invitado y me vio medio tristón, y yo le dije que tenía un problema, dio media vuelta y se fue. Hay líderes que no les importa la iglesia, hay líderes que están dentro de la iglesia simplemente para obtener ganancias de la iglesia, o que están en la iglesia por dinero, pero no, las almas, las ovejas no son la prioridad principal de esos líderes. Y lo que la Biblia nos enseña en Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13, dice: hermanos, les rogamos que respeten a los de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Aquí Pablo le está hablando a los de la iglesia, que los líderes se esfuerzan mucho. Oiga la palabra que se usa aquí: se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana.
Por eso dice, trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. Esto, hermano, es algo de unidad, como está ya en San Juan 17, en la oración que Jesús hace por la iglesia, por los discípulos, que sean uno en el Señor. Y los pastores con los miembros de la iglesia, con las ovejas, deben ser uno en todo, en la enseñanza. Las ovejas deben ser uno con los pastores, en el liderazgo deben apoyarlos, deben trabajar. Si hay proyectos que se requiere maestras para escuelita dominical, que si se requieren diáconos, que si se requieren hermanos que se organicen para llevar una campaña evangelística a algún lado, entonces se requiere que todos cooperen con el liderazgo de la iglesia para procurar que todos esos eventos se den. Y los pastores deben procurar acuerpar a la iglesia en todos los proyectos que la iglesia también quiera manejar, todo dentro de la voluntad del Señor, ¿verdad? No estamos diciendo que si a X miembro de la iglesia se le ocurre hacer tal cosa, es que yo quiero hacer esto, y que no son caprichos antojadizos, no son arranques raros, no, es que todos los proyectos que se vayan a realizar estén dentro de la voluntad del Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo, y apoyarnos todos. Líderes con la iglesia y la iglesia juntamente con los líderes. Eso es lo que se está procurando, que sea la iglesia de las ovejas junto con los pastores, ya sean los obispos. La iglesia, ahora que digo obispo, la iglesia metodista maneja ese sistema de obispos. Hay un obispo que está a cargo de una región que tiene varias iglesias. El día de hoy la iglesia protestante metodista, que eso, bueno, hay la mayoría de iglesias en Costa Rica, los metodistas son de corte pentecostal, ellos se manejan por obispos. Entonces, hermanos, ¿qué les puedo decir en cuanto al liderazgo de la iglesia? Ya para ir terminando. El liderazgo de la iglesia tiene, hermano, una gran responsabilidad. Es algo que tal vez en nuestra mente o en nuestra cultura o de este lado de América no le damos tanto el peso que tuvo o que tiene el liderazgo de la iglesia en la cultura del Oriente. Usted ha visto dentro de la iglesia católica cómo cuando llega un arzobispo o un obispo, ellos le besan la mano, ¿verdad? Le besan el anillo y todo eso. A veces nosotros criticamos todo eso, o sea, yo nunca lo haría, yo nunca le besaría la mano a uno de ellos, pero dentro de la doctrina de ellos, eso no se hace porque se esté idolatrando a un arzobispo o a un obispo, sino que se hace porque para ellos esa persona representa al mismo Jesucristo. Entonces, cuando ellos besan la mano de esa persona, ellos dicen, dentro de la doctrina, ¿verdad? No es que estemos de acuerdo con lo que hacen, pero dentro de la doctrina de ellos dicen que no están besando al arzobispo fulano y tal, sino que están besando la mano de Jesucristo, porque en él ellos ven la figura de Jesucristo. Tienen una costumbre, hermanos, de que cuando los católicos ortodoxos, usted ha visto que se guindan como una tira, ¿verdad? Aquí, que les cae, y llega una persona a confesarse. Usted sabe que ellos se confiesan con los sacerdotes. Ellos ponen esa tira sobre la cabeza de él y le cubren la cabeza, y viene a representar, según la doctrina de ellos, que la gracia del Señor Jesucristo lo está perdonando. Y ellos ven en el sacerdote o en el obispo o en el arzobispo la figura del Señor Jesús. Ellos no están viendo a fulano y tal. Son cosas que, como les digo, yo no lo haría, yo no practicaría eso. A mí me costaría ser católico o ortodoxo y poder hacer eso, yo no podría. Pero lo que sí podríamos rescatar de esa costumbre es el privilegio o la autoridad o la figura que ellos ven en esos pastores, en esos líderes, que ellos llegan a entender que son representantes de Cristo, que son los siervos de Cristo,
que son los pastores que Cristo ha puesto ahí, y que por lo tanto le deben respeto y sujeción. Claro, no debemos caer al punto de besarle la mano ni nada de eso, ¿verdad? Eso, yo quiero que me entiendan, no estoy diciendo que debemos hacer eso, ¿verdad? Pero lo que sí es bueno es la figura que ellos tienen ante la iglesia, que sería algo bueno que nosotros pues puliéramos un poquito más dentro de la iglesia protestante y aprender a ver a los líderes de la iglesia con el respeto y la autoridad que ellos tienen realmente delante de Jesucristo. Porque como vimos en uno de los estudios pasados, los ángeles que el Señor manda, las estrellas que están en las manos del Señor Jesucristo, son los líderes de la iglesia, y que son los representantes del Señor, y que el Señor los ha enviado, y Él los reconoce como representantes suyos, como realmente siervos de Él, con la autoridad que Él les dio. Él los revistió de autoridad. Y eso es bueno también, que los pastores y los líderes de la iglesia lo tengan ellos mismos presentes, porque eso les puede cambiar su forma de actuar, eso les puede cambiar su forma de comportarse, su forma de trabajar. Ellos, sabiendo que son personas que han sido investidas por la autoridad, con autoridad por el mismo Jesucristo, van a ver su función, su trabajo más serio, van a ver sus responsabilidades más serias, van a llegar a sentir más compromiso, más entrega al Señor. Saben que tienen que entregarse más al Señor, más a la palabra, más a la oración, porque tienen una gran responsabilidad delegadas por el Señor Jesucristo. Eso es lo que es la iglesia, el estudio número 2 de la iglesia y su liderazgo. Para hacer un repaso rápido, vimos lo que era la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia netamente judía, que la iglesia de Antioquía era una iglesia que se encargó de propagar el evangelio por muchos lugares del levante mediterráneo, que muchas de las costumbres o cosas que se hacían dentro de la iglesia de Jerusalén eran cosas que se hacían dentro de la sinagoga, porque se copiaron algunas cosas. El gobierno de la iglesia, que primero fue establecido por los 12 apóstoles, después por los ancianos, que en la escritura vienen usándose los dos sinónimos de anciano y obispo como sinónimos. Vimos el obispado, que ya en la iglesia de los primeros años del siglo II, el obispado fue teniendo un mayor respeto, una mayor connotación. El obispado monárquico, que vino a ser ya por la extensión del evangelio y el crecimiento de las iglesias, fue necesario, pero que todo esto no tiene que ser un modelo que nosotros debemos copiar, si no necesitamos ese modelo. Como el mismo Jerónimo dijo, eso es algo que se hizo por costumbre o por situaciones que lo requirieron, más que por nombramiento del Señor. Entonces fue válido que ellos lo hicieran, pero no tiene que ser válido para todos los demás. Y los principios de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, que es la autoridad que viene de Cristo y con la asistencia del Espíritu Santo, que debe ser ejercida en la humildad del Señor Jesús, que es el modelo a seguir, que el gobierno de la iglesia debe ser, según la escritura, colegiado antes que jerárquico, pero ahí podríamos ver que cuando se requirió que fuera jerárquico funcionó, pero no es una ley obligatoria a seguir siempre, y que la enseñanza y el gobierno son funciones que están ligadas dentro del liderazgo de la iglesia. Ese es el segundo estudio, hermanos. Ya con hoy terminamos el segundo estudio de la iglesia de Cristo. Y el tercer estudio que viene ya tiene que ver con el propósito de la iglesia, y vamos a estar viendo cuál es el propósito de la iglesia dentro del liderazgo. Entonces, hermanos, si no tienen preguntas, terminamos en oración. ¿Hay preguntas? ¿No? Entonces, finalizamos el estudio, el segundo estudio del liderazgo de la iglesia. Sí, hermano. Hablando sobre los 24 ancianos que menciona el Apocalipsis, eso se refiere también en la Biblia como 24 obispos.
No, los 24 ancianos, ahí están mezclados, digamos, los 12 apóstoles y tal vez los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los 12 patriarcas fueron los 12 hijos de Jacob, que de ahí se procreó toda la nación judía. Y eso viene a representar, muchos exégetas dicen que esos 24 ancianos representan tanto la iglesia judía como la iglesia gentil. ¿Me entiende? Que viene a ser un solo fundamento para el edificio de la Nueva Jerusalén. Pero sí son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Algo más? ¿Estamos?